Todo como muy embombado. Ah, sí. Bueno, mis hermanos, vamos a continuar. Vamos a terminar hoy con la ayuda del Señor la pregunta 3. Me la devuelve, por favor. A mí no me gusta dejar las cosas incompletas. Acuerden que hemos visto dos términos, juzgar y exhortar. ¿Y cuál nos falta? Nos falta el término amonestar. Amonestar. Gracias, Glorita. No es regañar. ¿Por qué el Señor me llevó a mirar estos términos? Porque empezando que, viendo yo la raíz de estas palabras y lo que significan, pues ahí está la clave de la lección. Ahí está la clave para entender la lección. El que podamos nosotros discernir y entender bien esos tres términos, hermanos. Juzgar, exhortar y amonestar. Si nosotros lo logramos comprender a la luz de la Escritura, vea, vamos a adquirir mucha sabiduría para cuando se nos presenten estas situaciones poder obrar. Distinguir entre juzgar, entre exhortar y entre amonestar es muy necesario. Gracias, hermano. Diferencias entre amonestar y exhortar. Esas dos de la pregunta 3 son totalmente distintas a la primera, que es juzgar. Acuérdense que juzgar es la prohibición de Jesús en Mateo capítulo 7. No critiquen, no juzguen. Y las otras dos, exhortar y amonestar, son afines. Son pareciditas, pero son diferentes. Algunas diferencias entre amonestar y exhortar. Ellas lo que hacen es complementarse. La palabra amonestar significa colocar en la mente. ¿Qué nosotros colocamos como creyentes en la mente de otro creyente? La palabra de Dios, muy bien. Y la palabra exhortar significa, es algo como físico, de traerla a la persona cerquita, abrazarla, expresarle consideración, empatía. Entonces, eso va de la mano con lo que la Biblia enseña, cómo se corrige el pecado. El pecado se corrige con amor, pero con verdad. El amor tiene mucha relación con la exhortación y la verdad con la amonestación. El amor tiene que ver con exhortar, de tomar a la persona, así me haya ofendido, así esté haciendo mucho mal, así esté caminando muy torcido, vea, de tomarla, buscarla, expresarle mi amor, mi empatía, mi deseo de ayudarla, traerla cerca a mí. Y amonestar es, ¿para qué hacerlo? ¿Para qué hacer ese acto de amor? Para colocar en ella la palabra del Señor. El común denominador entre también estas dos palabras son la misma palabra del Señor. Bueno, empecemos entonces, hermanitos, vamos a terminar hoy esta palabra con la ayuda del Señor. Amonestar es regañar o advertir gentilmente, es una reprensión suave, pero como les dije, literalmente significa poner en mente, poner en mente, un término usado para ilustrar, perdón, para instruir y para advertir. Amonestar a un hermano es conducir su pensamiento y su vida hacia las enseñanzas y advertencias bíblicas sobre el modo correcto de vida que se aleja del mal. Eso significa amonestar. Recordemos, no es regañar, no es avergonzar, no es gritar. No, amonestar tiene ese propósito. Poner en la mente del otro lo que la palabra de Dios enseña. Ahora, ¿por quién es realizada la amonestación a la luz de la Escritura? ¿Quiénes delega Dios a la luz de la Escritura con este propósito de amonestar? Bueno, en primer lugar, los líderes cristianos en las iglesias cristianas. Ellos tienen esta responsabilidad. Pablo habla en primera de Tesalonicenses 5:12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros
¿Y os qué? Y os presiden en el Señor y os amonestan. Es decir, Pablo está hablando aquí de autoridad espiritual en la iglesia, que conlleva, entre otras funciones, la de amonestar. La de amonestar. Los pastores, los ancianos en la iglesia están delegados por el Señor para amonestar, para poner en la mente de las personas a través de consejerías, a través de la enseñanza, a través de discipulados, a través de procesos disciplinarios, poner en la mente de las personas la palabra del Señor. ¿Cómo? Sí, por supuesto. Tiene que ir de la mano del ejemplo. Eso lo estuvimos viendo con Esteban y otros hermanos que participaron en la clase pasada, de que si no hay ejemplo, no hay autoridad. Estamos hablando de autoridades espirituales que Dios coloca en la iglesia. Son autoridades delegadas, ojo. El hecho de que la cabeza de la iglesia sea Cristo y siempre lo será, no significa que el Señor no delegue a hombres para que cuiden de la grey, para que presidan, para que gobiernen, para que guíen, para que amonesten, para que disciplinen, para que cuiden la grey del Señor. Es una responsabilidad, es una función. No es nada, no es un título, no es nada de eso, simplemente es un trabajo, es una función. Y parte del trabajo de los ancianos, vuelvo y repito, o pastores, es la de amonestar, la de amonestar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces se amonesta con el propósito de sembrar, de colocar en la mente de las personas la voluntad y la palabra del Señor. Entonces hay un matrimonio que está en conflicto. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno como pastor o anciano de una iglesia? Si los hermanos solicitan la ayuda de los ancianos de la iglesia para resolver una situación, ¿en qué va enfocado uno? Primero que todo, en escucharlos. ¿Escucharlos a quiénes? A los dos, a los dos. No puede uno caer en el error en una situación de matrimonio, escuchar solamente a uno de los dos. Porque por lo general todos nosotros contamos las cosas a nuestra conveniencia. Entonces, uno como pastor no puede cometer el error de escuchar a la esposa o al esposo y quedarse con eso. No, un pastor sabio ve un matrimonio en problemas y busca su ayuda, lo primero que hace es reunirlos a los dos. Segundo, escuchar a los dos. A los dos. La amonestación implica corregir conductas cuestionables y públicas en la iglesia. Por ejemplo, Tito 3:10 dice, al hombre que cause divisiones, literal o por herejías, en la iglesia del Señor, después de una y otra amonestación que dice la Biblia, deséchelo. Quitemos, entre comillas, después de una y otra amonestación, ¿cómo quedaría? Al hombre que cause divisiones, deséchelo. ¿Eso lo enseña la Biblia? No. Al hombre que cause divisiones, al hermano o la hermana que empiece a generar problemas de doctrina, de testimonio en la iglesia, ¿qué dice la Biblia? Hay que amonestarlo. Si la situación se pone terrible, que donde está comprometida la unidad de la iglesia y hay algunos miembros molestos y se empezaron a ir de la iglesia y la situación está pasando de castaño a oscuro y la persona que está generando el conflicto no se arrepiente ni vuelve en sí, después de una y otra amonestación que dice la Biblia, deséchelo. ¿Y a quién le compete ese trabajo? Desechar, expulsar a un hermano de la iglesia es competencia de toda la iglesia, pero son los ancianos y pastores los que se ponen al frente del proceso, porque es un proceso. Ahí deben estar los ancianos, los líderes, los que tienen la autoridad espiritual en la iglesia para ponerse al frente y guiar ese proceso y pararse frente a la iglesia y delante de Dios decir lo que está ocurriendo y tomar decisiones. Sí, Pachito. Sí, bien pueda, Pacho.
Esa respuesta se la tengo aquí más adelantico, en una cosa que tenemos como iglesia que se llama compromiso de membresía. Ahí lo apunté inclusive en la diapositiva. ¿Cuál es la otra pregunta, Pachito? Sí, en otras versiones dice expúlsalo. Sí, porque mire que está causando divisiones, literales o por herejía en la iglesia. Yo le dije a un hermano que estuve hablando en estos días con él, que él tiene unas situaciones doctrinales bien complicadas. Y yo lo primero que le dije a él, hermanito, yo le pido un favor, no se ponga a decir esto en la iglesia. Me doy cuenta de que usted está hablando esto en la iglesia, no nos vamos a entender, así le dije. Así le dije, porque él dice que él de ahí nadie lo mueve. Y yo le respeto eso, pero yo le dije, mucho cuidado en la iglesia con ponerme a hablar de estas cosas, hermano. De una vez lo frené. Bueno, Pachito. Si vuelve arrepentido, reconociendo que en su momento de rebeldía y necedad causó división, causó problemas en la iglesia. Obviamente él ofendió ¿a quién? A la iglesia. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Es la iglesia la que le va a dar nuevamente a él la receptividad nuevamente. Por lo tanto, él tiene que pararse delante de la iglesia y pedirle perdón ¿a quién? A la iglesia. Y la iglesia lo recibe nuevamente en comunión y parte de cero, sí, prácticamente. Si él obviamente muestra esos aspectos, pero también viene eso acompañado de reconocer y arrepentimiento. No, hombre, hermano Antonio, yo sí estaba equivocado. Me puse de grosero, de necio con esa situación doctrinal, hice mucho daño, pero ya el Señor me corrigió. Sí, ustedes tienen la razón, la palabra del Señor dice, bueno, hermano, el próximo paso, párese en la iglesia, reunimos la iglesia y usted se disculpa con la iglesia y la iglesia lo recibe nuevamente en comunión. Edgar. Perdón, de lo contrario, no. Claro. Entonces, yo conocí una profesora de Isaac en la primaria que tenía un muchacho con problemas de droga, vivía en la calle el chico, y ella le dio como 2 oportunidades, al último tuvo que sacarlo porque la robaba y una vez intentó matarla, se puso eso caliente y ella le tocó expulsarlo, pero en eso, en ese deseo de volver, pues se vio en la necesidad de no recibirlo, porque él no mostraba signos de qué, de arrepentimiento. El chico quería volver a la casa con las mismas actitudes, con la misma grosería, con el mismo vicio. Entonces coloco ese ejemplo porque así es en la iglesia. Un hermano que se vaya mal de la iglesia porque haya sido expulsado por problemas, por malos testimonios, por atentar contra la unidad de la iglesia y se va, bueno, ¿qué más podemos hacer? Pero el día que vuelva hay que sentarlo, rapidito, rápido, escucharlo, a ver ya con qué actitud está viniendo. Dependiendo de la actitud de él, se toman las decisiones, dependiendo de la actitud. Si él va a llegar a seguir con problemas, generando discusión, no, hay que seguir con la disciplina con él. Ni cuenta se dan, sí. Así es, hermana Elizabeth. Bueno, hermano, entonces tengamos en cuenta que la amonestación es el aspecto más importante de la disciplina en la iglesia. Le respondo la pregunta a Pachito, la que me hizo la primera. ¿Qué dice el compromiso de membresía? Cuando una persona acepta hacerse miembro de una iglesia local como la nuestra, entonces se le pasa una declaración de fe, se le pasa unos estatutos y también una
Compromiso de membresía, donde la persona se compromete delante del Señor, entre otras cosas, a la siguiente. En el punto 6 dice, acepto también que el Señor Jesucristo, no los hombres, me ordena en su palabra que acepte, ojo, la instrucción, la corrección, la amonestación y la disciplina de los ancianos o pastores de la iglesia para mi bien y para crecer en mi caminar con Dios. O sea, la persona, si se hace miembro de la iglesia, es porque ella no nos puede salir el día de mañana con una conducta reprobable y decir lo que dice Pacho. No, es que yo, no. Entonces, como usted es miembro de la iglesia y no se quiere dejar corregir ni disciplinar, nosotros sí vamos a tomar unas medidas con usted. Hay que sacarlo de la comunión, hay que sacarlo del servicio en la iglesia. Eso sí lo podemos hacer nosotros, ¿cierto? Si él se pone rebelde, él mismo es el que va a empezar a sufrir. La idea de la amonestación, acuérdense, es ayudar, es corregir, es restaurar. Pero si la persona asume ese tipo de actitudes, pues no nos deja otro espacio que, bueno, pues tampoco se puede obligar a nadie, pero no puede servir en la iglesia, mucho menos con esa actitud. Ahora, la Biblia dice que se sujeten a los pastores y en un caso de disciplina debe haber esa situación, se debe poner en práctica, porque si no, entonces imagínense, se vuelve esto una anarquía. Imagínense en la casa donde no mandan los papás, sino mandan los hijos, ¿cómo se pone eso? Y es igual en la iglesia. Si los pastores no pueden ejercitar con libertad las funciones delegadas por Dios, esto aquí se vuelve una locura. Debe haber orden. La Biblia dice, hágase todo como decentemente y con orden. Pero para haber orden se necesita el ejercicio de la autoridad, muchachos, de la autoridad. De hombres sabios, de hombres prudentes, de hombres de ejemplo, de hombres de la palabra. Entonces, en el compromiso de membresía que es bíblico, y ahí están los textos, vea. Esos textos ordenan eso. Donde Dios delega esa responsabilidad a estos hombres que Él levanta en su iglesia para cuidar de la misma. Entonces, las personas consciente, voluntariamente dicen, sí, yo acepto la instrucción, corrección, amonestación y disciplina para mi bien. Porque ¿qué es la disciplina? ¿Qué dice que es la disciplina en Hebreos capítulo 12? ¿Es para qué? Es para restaurar, no para lo otro. Es un acto de amor, correcto, Pachito. Bueno, segunda de Tesalonicenses 3:15. Ahí vemos un acto de amonestación en el ejercicio de la disciplina en la iglesia. Habían unos hermanitos que no querían hacer caso y estaban desobedeciendo las instrucciones del apóstol Pablo. Y al final el apóstol Pablo determina, dice el 14, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese que señalarlo. Pacho ahí le está respondiendo, si alguno no obedece, a ese señalarlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Pero mire lo que dice el verso 15 que es tan importante. Mas no lo tengáis como un enemigo, sino amonestarlo como a un hermano. Se le sigue mostrando amor. O sea, las medidas anteriores que parecen fuertes, recriminatorias, tienen como propósito restaurarlo. Es decir, ya se le viene amonestando, ya se le viene diciendo y la persona no quiere reaccionar. Entonces se trata de hacer todo lo posible por hacerlo volver en sí. Entonces mire esas situaciones tan fuertes. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, señálelo y no se junten con él. ¿Para qué? Para que se avergüence. Pero todo lo anterior tiene un propósito, no para que lo veamos como un enemigo, sino por el contrario, porque es nuestro hermano y lo queremos recuperar para el Señor otra vez, es que tenemos que hacer este tipo de situación. Exacto. Exacto. Entonces, cuando él dice que no lo veamos como un enemigo, sino que lo tratemos como un hermano, muy sabiamente la palabra del Señor nos enseña a no asumir estas situaciones de manera personal. Esto no es personal.
Entonces muchas veces por no saber discernir, por no tener discernimiento, en estas situaciones nos vemos involucrados y ya empezamos a, a ofendernos. Ya el asunto empieza a pasar a un plano, deja de ser congregacional y se empieza a convertir en un plano personal. Por eso han habido muchos problemas de pastores con ovejas, que terminan a los golpes, que terminan odiándose, que terminan hablando mal del uno del otro, porque se olvidaron de esto, de que la persona con la que estamos tratando de resolver un problema no es un enemigo, es un hermano, no es un enemigo. Usted simplemente haga lo que la Biblia dice, pero guardémonos el corazón de raíces de amargura, de llevar eso al plano personal. No se trata, la Biblia dice que nuestros enemigos no son la carne y la sangre. ¿Quiénes son nuestros enemigos? No son los hermanos, ni más faltaba, no son los hermanos. Para nosotros los líderes, aparte de la responsabilidad de poner en la mente del hermano que peca la verdad de la palabra de Dios, ojo, muchas veces nos quedamos nomás con eso los líderes. Y sobre todo se ve muchos en las iglesias legalistas. Un hermano peca y a él mismo le pelan la Biblia. ¡Ran! La ley, Moisés dice, la palabra dice, y no hacen sino levantarlo a bibliazos al pobre hermano. Y lo hacen ver como lo que realmente es en el momento, un pecador. Le identificamos el pecado, pero ese es nuestro objetivo, hacerle ver que es un rebelde, hacerle ver que es un pecador, que es un desobediente. Si esa es nuestra intención, no hemos empezado y ya estamos haciendo un mal proceso. Vamos a terminar mal. No vamos a lograr el objetivo que queremos. Cuando sacaron a la mujer adúltera, todos esos fariseos llevaban la ley en mente. Jesús, la ley dice, fue sorprendida en adulterio, que debe morir apedreada, ¿sí o no? Y Jesús no dijo, hombre, no, la ley no dice eso. Jesús sabía que la ley decía eso. Pero Jesús iba más allá de simplemente poner el mandamiento que estás violando con una conducta. Él está pensando en la restauración de esa persona. Sí, y es necesario poner en la mente la palabra de Dios, pero hay que saber hacerlo, porque la podemos utilizar solamente ¿para qué? Solamente para hacer que la persona se vuelva más rebelde y se endurezca más. No, así no es tampoco. También debemos considerar el modo de hacerlo. Entonces tengo aquí una anécdota que conté una vez porque ya con esto se acabó el tiempo porque ese reloj sí vuela. Que le escuché al hermano Edgar y la traje para una cosa de matrimonios, que viene muy al dedo. Ojo, estamos hablando de nosotros los líderes que tenemos y cristianos, que tenemos la responsabilidad de parte del Señor de amonestar a los hermanos en la iglesia con la palabra del Señor. Entonces es saber cómo hacerlo. Entonces aquí había una ilustración que una vez le di al hermano Edgar, dice que una vez un esposo fue invitado por una esposa a la iglesia. El pastor estaba predicando y como que el tipo se le prendió el celular o se le cayó el celular, que distrajo a todo el mundo en el momento y el pastor lo regañó desde el púlpito. Lo regañó fuerte, como que grosero, irrespetuoso, irreverente. Y terminó el pastor y se levantó la esposa también y yo qué le he dicho a usted, es que usted es un grosero, es que usted es un rebelde, es que usted es un desobediente, delante de todo mundo. ¿Cierto que así es la historia? Entonces el tipo le dio pena y no quiso volver a la iglesia y empezó a frecuentar un bar donde se reúnen trabajadores, personas adultas a escuchar música y a tomar cerveza. Y él empezó a ir a ese bar y allá pronto hizo amigos. Y una vez estando ahí en la barra, tuvo un accidente. Con la mano tumbó un poco de vasos y los partió. Entonces quedó tan traumatizado con la experiencia de la iglesia que él hizo así. Si allá se me prendió el celular y cae y me pegan, ahora aquí que hice este daño, ¿qué me irán a hacer? Y aquí que no son cristianos.
Cuando empezó a sentir, no te preocupes, no hay problema. ¿Qué le pasó? ¿Se cortó? ¿Tuvo algún daño? Llegó la dueña. ¿Qué hubo, mijo? ¿Qué le pasó? No se preocupe, vea, sírvamele otra al Señor. Los amigos le ayudaron a recoger. Adivinen el tiempo, él en dónde se amañaba más, en la iglesia o en el bar. ¿Qué marcó la diferencia? La forma como lo trataron, la forma como fue corregido. Porque en las dos partes él tuvo, por decirlo así, su descache, tanto en la iglesia como en el bar. Pero mire la manera tan diferente en que lo trataron. A ese ejemplo nos cabe en el dedo para esto que estamos hablando aquí en la iglesia. Hermanitos, todos nosotros somos pecadores, todos, todos. Si no has pecado, mañana puedes pecar, pero todos somos pecadores. Todos tenemos la tendencia a equivocarnos, a cometer errores, pero todos somos todos. Yo he escuchado hermanos que me han dicho, hermano, yo me voy a ir de la iglesia. ¿Por qué, hermano? Porque hay un hermano que no me saluda. Y el hermano que no lo salude, él tiene sus actitudes, pero él ni cuenta se ha dado de que él con su actitud está ofendiendo a otra persona. Entonces, hermanitos, yo les he dicho a los hermanos muchas veces, a mí no me sorprende cuando un hermano peca en la iglesia. Ni me asusto, ni me escandalizo. Me pongo triste y ahí mismo me pongo en modo que restaurarlo. Me pongo en modo restaurarlo. ¿Qué pasó con el hermano? Y ya se empieza un proceso. Acercármele, escucharlo, buscarle el espacio, escucharlo, en fin. No me paro aquí en el púlpito a decirle a toda la iglesia, no lo cojo y lo amenazo y lo juzgo y le digo que eres un hombre que ha violado la... No, nada de eso. Ahí mismo me preocupo, empiezo a orar por él y me pongo en modo, Señor, ayúdame a ver cómo corregimos, cómo rescatamos a ese hermano o hermana que anda en esa situación. Eso es lo que hay que hacer, porque hoy es él, mañana puedo ser yo. Acuérdense de la pesa, no se les olvide. Hermanitos, ante los pecados y equivocaciones de nuestros hermanos, ¿cómo los tratamos? Es por ello que muchos nunca jamás quieren volver a una congregación, por la forma en que fueron tratados cuando se equivocaron. Proverbios 16:6. Un versículo desde el Antiguo Testamento para ser aplicado a la iglesia hoy por hoy. Tiene aplicabilidad este pasaje del Antiguo Testamento. Proverbios 16:6. Dice la Biblia, con misericordia y con verdad se corrige ¿qué? El pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Cómo corregimos el pecado entre nosotros? Con misericordia y con verdad. ¿Cómo corriges a un hijo rebelde en tu casa? Con misericordia y con verdad. ¿Cómo corriges a un esposo intransigente, indolente? Con misericordia y con verdad. ¿Cómo corriges a una esposa que no se sujeta y te hace quedar mal en la calle? Con misericordia y con verdad. ¿Se da cuenta? En todas las áreas de nuestra vida. Qué bueno que podamos todos juntos aprender esto. Nunca olvidarnos de la misericordia, pero tampoco de la verdad de la palabra del Señor. Porque así era como funcionaba el Señor Jesucristo. Pero también para con los perdidos cuando vienen a la iglesia. Alguna vez vino una niña a la iglesia con una camiseta, creo que de Nirvana, y se le acercó un hermano y le dijo, sin conocerla, creo que era nueva, oiga, eso es del diablo. Y yo me hubiera dado cuenta. Pero eso que tú estás haciendo también es del diablo. El diablo lo llaman el acusador. Tenga misericordia de esa niña, no sabemos si es salva o no. En vez de estarla mirando, mírese usted. Ore por ella. Dele gracias a Dios que vino a escuchar la palabra del Señor. No, hermano. Tenemos que ser, pero muy empáticos. ¿Qué se puede esperar de una persona que no tenga a Cristo? Hoy en día los chicos se tatúan, se colocan aretes por todas partes, la manera de vestir de las muchachas. Si una persona que está en esa condición espiritual viene a la iglesia,
ella no se va a vestir como una hija de Dios. Él no lo va a hacer como un hijo de Dios. Entonces llega a la iglesia y nosotros, en vez de empezar a orar por él y mirar cómo empezar a ganarlo para Cristo, nos ponemos a fijarnos en estos detalles externos y lo que hacemos es que empezamos a juzgar y a dañarlo, y ese muchacho, esa muchacha nunca va a querer volver a la iglesia. El versículo que se me había olvidado, Juan 8:15. Juan 8:15. Vale, dice: vosotros juzgáis según la carne, dice el Señor. Yo no juzgo a nadie. No podemos juzgar según las apariencias externas, es lo que quiere decir ahí. Qué triste que nosotros como cristianos estemos en esta primera parte siempre, juzgando según lo que vemos, juzgando según la carne. Y Jesucristo, ¿qué dice? Yo no critico, yo por las apariencias no juzgo a nadie. Eso es lo que está diciendo ahí el Señor Jesús. Pero nosotros criticamos a todo mundo, no solo aquí en la iglesia, nos criticamos por la apariencia, por lo externo, sino también en todas partes. Es un pecado que tenemos que orarle a Dios, que lo saque del fondo del corazón de todos nosotros, porque eso hace mucho daño a nuestra vida espiritual y a nuestra relación con Dios. Jesús, ¿qué dice para con las personas perdidas? Dice: yo no vine al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo, ¿qué?, sea salvo por él. Les he contado 1.000.000 de veces la historia de una hermana que era ladrona, ladrona. Le robaba a usted la billetera y no se daba cuenta. Y una vez escuchó a un pastor predicar en un parque en Medellín y la tocó el Señor. Y ella dijo: yo tengo que ir a donde ese pastor, yo tengo que ir a donde ese pastor. Y fue donde ese pastor. Yo no sé cómo logró una cita con ese hombre, porque qué cosa tan difícil. Y ella le abrió el corazón, él la escuchó y ella le abrió el corazón, todo lo que era y todo lo que hacía. Cuando terminó de hablar, el pastor se quedó mirando y le dijo: vieja sinvergüenza, ¿no le da pena venir a decirme todo eso? ¿Cuántas familias dejaste sin comer por estar robando? Andate rápido antes de que llame la policía y te mande para la cárcel. ¿Sabe qué dijo? Que Pachito la conoce. ¿Sabe qué dijo ella? Yo estoy en el evangelio, es por la gracia de Dios. ¿Ustedes se imaginan cómo salió ella de esa iglesia? Nunca había tenido nada. Escuchó a ese hombre hablar de Jesucristo y fue y le abrió su corazón. Y mire con lo que le sale: legalistas, fariseos. Y si nos paramos aquí a hablar de amor, y mire cómo nos comportamos con las personas. Ese es el ejemplo de Jesús. ¿Qué hubiera hecho Jesús con ella? ¿Qué hizo Jesús con Zaqueo? ¿Qué hizo Jesús con los publicanos? ¿Qué hizo Jesús con las prostitutas? ¿Qué hizo Jesús con ellos? Les recitaba toda la ley y les mostraba cuán pecadores eran. ¿Qué hacía Jesús con ellos? Díganme ustedes, ¿qué pasaje le citó Jesús a Zaqueo? Zaqueo era un publicano, era aborrecido por todo el mundo porque literalmente era un ladrón. Todo el mundo lo aborrecía a Zaqueo. Dígame, ¿qué pasaje de la escritura le leyó Jesús a Zaqueo para mostrarle que era un ladrón? ¿Cuál? ¿Por qué se convirtió Zaqueo? ¿Por cuál pasaje de la escritura? ¿Por qué se convirtió? Zaqueo, Rodolfo. Exacto. Ese es otro tipo de, por eso cuando las mentiras que hay aquí en la lección, de que no podemos juzgar a nadie, es una mentira bien grande. Eso no, o sea, las conductas esas de hipocresía, las conductas de religiosidad, las conductas que están haciendo daño a la gente. Porque mire que Jesús decía de ellos: ustedes son ciegos, guías de ciegos. Le estaban haciendo un daño espiritual al pueblo de Israel, con su conducta, con su doctrina, con sus tradiciones. Y a ellos los confrontó fuerte Jesús con la palabra del Señor. Pero yo estoy hablando de estos pecadores. Estamos hablando de los perdidos, de los pecadores. Hombres como Zaqueo, como la mujer samaritana. Perdón, Pachito, lo termino aquí. Jesús no le predicó a él la Torá. Jesús, ¿qué le dijo?
Zaqueo, es necesario que hoy esté en tu casa. ¿Cómo? Eso lo mató a él. Ese señor va a comer en mi casa. A mí que todo el mundo me aborrece, me odia, me desprecia. Él va a ir a mi casa. Y usted lea la historia de Zaqueo. El Señor Jesús no le predica ni un versículo del Antiguo Testamento, pero con la actitud, ese hombre se convirtió y se arrepintió. Sin decirle nada, él dijo, de todo lo que he robado, la mitad voy a salir a devolverla y a darle 3 veces o 4 veces a los que robé. ¿Qué marcó la diferencia? La actitud, la empatía, la misericordia, la manera como Jesús lo trató. Lo expuso tanto a la luz que él pudo ver su pecado. Cuando estamos cerca a Jesús, como Él es luz, nos podemos ver nosotros realmente como estamos. Ellos estaban mirando a la mujer adúltera y estaban mirando a Jesús, pero no se estaban viendo a ellos. ¿Qué hizo Jesús? Esta gente necesita verse en ellos como están. Entonces Jesús les dijo a ellos lo que tenían que hacer. Y cuando ellos dejaron de poner la mirada en los otros y se miraron ellos, soltaron las piedras y se fueron. Dejemos de mirar a los otros, mirémonos nosotros primero. ¿Cómo estamos nosotros? Y ahora, una manera efectiva de hacerlo es cuando estamos cerca de Jesús. Cuando estamos cerca de Jesús, realmente nos vemos como somos. Realmente nos vemos como somos. Entonces, el ejemplo de Zaqueo. Él no vino a condenar a Zaqueo. La Biblia dice, el Señor no vino a condenar al mundo. ¿Vino a qué? A salvar al mundo. Y en el caso que nos cita Rodolfo es muy importante, pero lo vamos a desarrollar más adelante con el legalismo. Ahí en la lección está el legalismo. Esas prácticas legalistas, hipócritas, fue las que el Señor vea. Y bien fuerte, y bien fuertecito. El Señor Jesucristo. Sepulcros blanqueados. Hipócrita, les decía el Señor. Públicamente, y me imagino el tono. No, Él no lo dejaba pasar por alto. Entonces hay que discernir todas esas situaciones en estos temas, ¿cierto? Por eso les colocaba el ejemplo de la niña nueva que llegó a la iglesia. Hombre, que llegó con un tatuaje, que llegó con una cosa, no, que llegó vestida de negro. No, por favor, dejémosla llegar. Compartámosle el evangelio, oremos por ella. Mostrémonos contentos por estar ella aquí en la casa del Señor, ¿cierto? Es decir, que ella queda amañadita y siga volviendo. Y ya el Señor empieza haciendo ¿qué? La obra. Y así no fuimos todos nosotros. Yo cuando llegué al Evangelio, yo fumaba, yo tomaba, yo jugaba billar, yo bailaba. Y a mí, como era una iglesia tan grande, no tuve la oportunidad de que un pastor se sentara a aconsejarme ni a discipularme. Pero yo me sentaba a escuchar ¿qué? La palabra en la iglesia y en la casa a estudiar. Y la misma palabra me fue ¿qué? Me fue limpiando. La misma palabra me fue limpiando. Me estaba costando el billar. Para mí el billar era una atadura fortísima. Y a lo último no quería soltarlo. Me excusé en que, ya no tomo, ya no fumo, ya no apuesto. Yo simplemente voy y juego. Hasta que un día un hermano que le comenté, de los que se decía ahí cerquito mío, me hizo caer en cuenta. Cuando tú estás en un billar, ¿qué escuchas? ¿Cómo es la música? ¿Qué hablan las personas? Tú puedes hablar del evangelio. Cuando estás en un billar, ¿qué ves? Gente tomando, gente soplando, gente insultando, gente peleando. Pregunta, ¿qué hace usted ahí? Ese razonamiento me sacó a mí de los billares. Yo dije, tiene razón, ¿qué hago yo ahí? ¿Ah? Y no volví a un billar, pero fue una persona que me supo hablar, no me condenó. Sus consejos fueron muy sabios, me hizo razonar. Yo dije, sí, es verdad, yo soy luz, no tengo por qué estar en ese lugar. Ay, que yo sé, les voy a predicar la palabra, a ninguno le prediqué. Y si predico, me sacan a mí primero del billar, me sacan a tacazos del billar. No quieren escuchar el evangelio en el billar. Entonces, mis amados hermanos, por las decisiones, bueno,
Y es en el caso de los ancianos, la responsabilidad de los líderes y pastores de este asunto, de amonestar a los hermanos en la iglesia. Hermanos, es muy delicado. Yo le he dicho a los hermanos, vea hermanos, tenemos que pedirle al Señor mucha dirección, porque un consejo de nosotros puede dañar un hogar, un matrimonio, puede llevar a las personas a que cometan errores. Por eso tenemos que sopesar bien las palabras, pedirle mucha sabiduría al Señor y discernimiento, porque la gente está buscando de nosotros que un consejo de la palabra de Dios. En Malaquías capítulo 2, esa era la función, mire, del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 2, verso Malaquías 2, dice el 7, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará ¿qué? La ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino y habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Vea, desde el Antiguo Testamento viene ese principio. Entonces mire la responsabilidad de nosotros tan grande, de saber aconsejar, de saber amonestar, de saber disciplinar en la iglesia. Cuando un hermano, cuando una hermana incurra en faltas, en pecados, en conductas cuestionables. No nos da la autoridad para tratarlo mal, para avergonzarlo, para atropellarlo. No, hay que actuar como Jesús. Tenemos el gran ejemplo de Jesús. Y acuérdese que las ovejas ¿de quién son? Son de Jesús, no son nuestras, son del Señor. Mucho cuidado. Pero también al contrario con los pastores, por las decisiones que los pastores toman, por no llenar las expectativas de alguien o porque muchas veces nos equivocamos. Uy, los pastores se equivocan y bastante, porque no somos diferentes a ustedes. También nos equivocamos. También hay veces las emociones nos controlan. También muchas veces tenemos que pedir perdón. Porque se ha vendido hoy en día de que los pastores, a ese pastor que le dijo eso a esa señora, me contaron esos días que algunas hermanas que le decían que si él se hacía del cuerpo. Mire cómo lo tenían, como un Dios. Que si él se hacía del cuerpo. Pastor, usted se hace del cuerpo. Mire usted, no, es que es terrible. La idolatría, la ignorancia. Criticamos al Papa católico. ¿Y cuántos papas evangélicos no hay hoy en día en las iglesias? A ese señor de allí abajo de la minorista no le dice todo el mundo es papá. Papá, pero papá en el sentido de papá. Eso es idolatría, eso no está bien, eso es incorrecto. Porque la gente piensa que los pastores y ancianos nos faltan alitas para volar. No, por favor, también nos equivocamos, también cometemos errores. Dice, y sigue diciendo, los pastores también pecan. ¿Ustedes sí creen que los pastores pecan? Los pastores de esta iglesia hemos pecado. Claro, somos pecadores también. Es triste decirlo, pero es la verdad. Los pastores también pecan y también, ojo, deben ser amonestados a causa de su conducta. Pero ojo, delante de 2 o 3 testigos. ¿Por qué? Mire que es diferente a los otros. ¿En qué sentido? Estamos hablando de las autoridades delegadas por Dios en la iglesia. Y muchas veces ha pasado que Satanás, obviamente, cuando quiere destruir una iglesia, le empieza por arriba, a tratar de desequilibrar, desanimar, avergonzar, hacer caer en pecado a, entre comillas, esa cabeza delegada por Dios en la iglesia, que son los ancianos o pastores. Por eso la Biblia dice, mucho cuidado, si tú ves algo en tu pastor, en los ancianos de la iglesia, que es cuestionable a la luz de la Escritura, no se ponga a hablarlo por teléfono, en el corrillo de la iglesia, porque nos estamos haciendo un daño grande en la iglesia. Eso entristece al Espíritu Santo. Eso mina la unidad de la iglesia y la armonía de la iglesia, no lo digo yo. El Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y
Cuán bueno y hermoso es habitar los hermanos juntos ¿en qué? En armonía. Porque ahí derrama el Señor bendición y vida eterna. Pero el Señor amarra su bendición cuando hay todo lo contrario a la armonía en la iglesia. Personas como la misma hermana de Moisés y el hermano fueron castigados con lepra. ¿Por qué? Por murmurar contra Moisés. Y no estamos diciendo aquí lo que enseñan hoy en muchas iglesias, que no se puede hablar ni tocar al ungido de Jehová. No, no es descontextualizar ese tipo de pasaje. Pero Dios sí tiene mucho celo con los hombres que Él coloca al frente y que están haciendo la voluntad del Señor. Y el diablo siempre busca cómo desanimar, cómo estorbar, cómo atacar. Y muchas veces nosotros mismos, la iglesia, nos prestamos. Entonces, si usted ve a su pastor, a sus ancianos, en conductas cuestionables, ¿qué dice la Biblia? Coméntele a fulano, coméntele a perano, no haga eso, porque es pecado. Dice, hágalo, pero ¿cómo? Con 2 o 3 testigos. Primera de Timoteo 5, leámoslo. Mi hija, creo que es el 10, póngamelo el 17, creo que es 17 o 18. Bueno, viene hablando de los ancianos en la iglesia, es el 20. 19 y 20, gracias Pacho, dice, contra un anciano, y no está hablando del anciano de hombres centrados en edad, ojo, ahí no está hablando de hombres centrados en edad en la iglesia, ¿no? Ahí está hablando de las autoridades de la iglesia delegadas por Dios. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Entonces, un hermano o una hermana le va a decir algo del hermano Antonio, del hermano Francisco. ¿Qué dice usted? Si queremos hacer las cosas como Dios dice, ay, eso es muy delicado, pero antes de hablar, espero yo llamo a 2 y 3 más, para que esto se lleve allá y no se deje pasar. Y el 20, ahora, el anterior, ¿cómo es, mija? Contra un anciano no admitas acusación, sino contra 2 o 3 testigos. A los ancianos que persistan en pecar, porque viene hablando de los ancianos, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Pero si me lo colocas en la nueva traducción viviente, es más diciente todavía, el 19 y el 20. No escuches ninguna acusación contra un anciano. Aquí ya va más allá. No escuche, no preste su oído para una acusación contra un pastor o un anciano de la iglesia. No lo haga, por favor. ¿Por qué? Porque usted mismo también se está contaminando, porque puede ser una mentira. A menos que haya 2 o 3 testigos que la confirmen. Entonces, si el propósito de la persona es la murmuración o el chisme, pero usted lo frena y le dice, no, un momentico, voy a llamar a 2 hermanas, voy a llamar a 2 hermanos para que me sirvan de testigo de lo que tú me vas a contar. Vea, muy probablemente la persona desiste de decir algo. Muy probablemente lo va a hacer. Y si la persona, a pesar del otro, llamarle los 2 testigos, persiste, entonces de ahí ya se va directamente y se llama al anciano. Y se sienta y se pone la situación en un proceso. Porque si la persona está dispuesta delante de 2 o 3 personas a lanzar esa acusación, es porque puede haber mucho de verdad en lo que él está diciendo. Entonces no hay que dejarlo pasar. Si ella dice, sí, llame 2 o 3 testigos, es que yo no estoy mintiendo, es que yo no estoy murmurando, estoy preocupado por esa situación. Ah, listo, llame 2 hermanos. Hermanos, colabórenme, por favor, hermanos serios. Prestemos atención a lo que el hermano nos va a decir. Hermano, vea, es que el hermano Antonio, es que el hermano Pacho, esto y esto y esto. Ya con esa información ahí en los 4 o en los 3, ya, reunión con los hermanos, al hermano que se está acusando. Sentémonos en la mesa, hermano, qué pena, vea, aquí este hermano tiene esta acusación contra usted. ¿Sí me entiende? Se le da seriedad al asunto. Pero si usted no le para bolas, eso simplemente queda como murmuración y chisme. Y eso le hace mucho daño a la iglesia. 20. Los pastores o ancianos que están en pecado deberían ser reprendidos delante de toda la congregación. ¿Cuál servirá de firme advertencia para los demás? Es decir, si se toman acciones disciplinarias contra los pastores o ancianos, o sea que en esta iglesia no hay que, no hay acepción de personas. Si lo hacen con ellos, que por lo general no se hace, porque al ungido de Jehová nadie lo cuestiona,
nadie lo toca, mucho menos nadie lo acusa, mucho menos nadie lo pone en procesos disciplinarios, porque no es el gobierno de Dios, sino es el gobierno del hombre donde se ve eso. Pero en una iglesia donde sea el gobierno de Dios, aún los ancianos, si están incurriendo en faltas y pecados, vea, también hay que amonestarlos, también hay que colocarlos en disciplina. Y depende de la falta, porque si es una falta, por ejemplo, de adulterio, queda, ¿qué? Ya queda descalificado. Si es una falta de adulterio, si es una falta de adulterio, algún día que no estemos nosotros, que uno se muera, se vaya o se enferme y que tenga que haber más hermanos aquí al frente, ojo, iglesia, no permitan nunca que un pastor, que un anciano tenga más de un matrimonio, que esté divorciado, porque es irreprensible, él pierde autoridad para uno de los asuntos más complejos que es la familia en la iglesia. No, un hermano que esté divorciado, un hermano que sea sorprendido en adulterio, siendo un pastor, un anciano, sí hay que darle la posibilidad del perdón y todo eso, pero pierde el privilegio de continuar al frente de la obra del Señor. Parece duro, pero ahí lo enseña la Biblia. Debe ser que irreprensible. Imagínense. Entonces, ahora, y hay faltas entre comillas pequeñas, pequeñas. Por ejemplo, el temperamento puede ser una falta. Claro, y hay que corregirla, son pequeñas zorras. Pero si eso se vuelve, ¿de qué? De a toda hora estarle diciendo, no, ya es un problema de carácter. También hay que llamarlo a cuentas. No, es que a toda hora con el uno, ya se ha ido la mitad de la congregación por su genio, por su mal humor, por su ira. A todo mundo grita, a todo mundo amenaza, con todo mundo pelea. No, ya es un problema del pastor, del carácter. Hay que ponerlo a cuentas también. Entonces, esto es para todos en la iglesia, hermano. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores, pero hay que saber hacerlo, colocando en la mente la palabra del Señor, pero también con amor, acercándolo para tratar de restaurarlo. Amén. Señor, gracias por tu palabra. En el nombre